Buenos días. El día de hoy, mi grupo conformado por Andrés Felipe Botina, Diego Muñoz, Daniel Orlando Montes, Víctor Manuel Montoya, Valentina Sosa, Juan Camilo Giraldo y Juan Felipe Ángel, vamos a hablar sobre las fuentes naturales de energía. Antes de cualquier introducción, me gustaría hacer un énfasis en que todo en el universo es energía. Lo que hace posible nuestra existencia, además de muchos factores, es la energía. El ser humano, desde sus inicios y a lo largo de toda su historia, ha usado energía para sobrevivir. Todos los avances que hoy se tienen y en el punto de la historia en el que nos encontramos, se lo debemos a la energía. Como mencioné anteriormente, el ser humano desde sus comienzos ha usado la energía. Por tanto, desde hace millones de años se han desarrollado formas de extraerla de muchas partes. Desde la obtenida por ingerir alimentos hasta una de las más redundantes, la energía solar. Y, como prácticamente todo en el universo es energía, existen infinidad de formas para obtenerla, tanto físicas como metafísicas. Aunque aún no se nos sea práctico extraerla de todo lo que nos rodea, confío en que pronto llegará un día en el que sí. Pues como necesitamos energía para sobrevivir y gracias a nuestro gran desarrollo tecnológico, cada día la potencia que utilizamos está aumentando exponencialmente. Mejor dicho, lo que consume de energía una persona normal hoy en día es aproximadamente unas 100 veces más de lo que consumía una persona hace unos 2 millones de años. Y a medida que vamos avanzando, la energía que necesitaremos para suplir un día de existencia aumentará. Aunque sea un cálculo vago, aproximo que esta curva exponencial llegará a establecerse en alrededor de unos 130 años. Existen dos grandes tipos de energía de las que siempre se escucha: las energías renovables y las no renovables. Muchos pueden incurrir a clasificarlas como energías buenas y malas, pero a mi punto de vista esto es un error. Si bien las energías no renovables han causado un gran daño a nuestro ambiente, no podemos clasificarlas como malas, pues han otorgado beneficios innumerables. Además, son energías provenientes de la naturaleza, por así decirlo, por lo cual no tienen la culpa de la maldad innata del ser humano. O bueno, es un crimen también decir que el ser humano es malo. Por eso, simple e inocentemente las descubrimos y empezamos a manipularlas. Lastimosamente, fue demasiado tarde cuando descubrimos el impacto que estas energías tienen. Básicamente, las energías renovables han tenido varias definiciones. Por ejemplo, para Tweedle y Weir es energía que se obtiene a partir de corrientes de energía, a partir de corrientes continuas y recurrentes en el mundo natural. O para Sorensen, que es una de las definiciones que más me agrada y a la que más me acoplo, es un flujo de energía que se restablece al mismo ritmo que se utiliza. No es que no la consumamos, sino que la podemos crear a medida que nuestra demanda es la que la genera, por así decirlo. Mejor dicho, son energías que extraemos de la naturaleza con el fin de utilizarlas. Y las energías no renovables son, por así decirlo, fuentes de energía que encontramos en la naturaleza y liberamos. Básicamente las explotamos hasta que se acaban, como un tarro de helado en la nevera. Simplemente pasamos por la cocina, encontramos una fuente, la consumimos y utilizamos y tiramos los desperdicios. Bueno, esto en la naturaleza no es como tirar un tarro a la basura, sino que genera un saldo en contra. Un ejemplo claro es con los pozos de petróleo. Cuando los extraemos del fondo de la tierra, queda un vacío que tarde o temprano se va a tener que llenar. Tenemos que las energías renovables en la tierra provienen de tres fuentes principales: el sol, la gravedad y sus derivadas y el calor interno de la tierra. Bueno, del sol no hay mucho que hablar. Es una de las mayores fuentes de energía que tenemos a disposición actualmente. La energía calórica que provee la transformamos y utilizamos como energía eléctrica. Esto sin incluir que todo ser vivo use la energía del sol. ¿O acaso no han salido de sus casas por la mañana y se han sentido renovados apenas los primeros rayos del sol tocan la piel? Es una sensación de rejuvenecimiento inexplicable. Otra de las fuentes es gracias a los efectos derivados de la gravedad. Como se investiga en el documento que hablaba sobre la gravedad, la luna genera un cambio de mareas. Estas la podemos aprovechar ya que pueden llegar a levantar olas de hasta 15 metros, lo que sería una gran cantidad de energía potencial que se puede transformar en energía eléctrica. Y es lo que hacen las fuertes mareomotrices. Y como fuente de energía provenientes del calor de la Tierra tenemos las centrales geotérmicas que utilizan energía térmica de la Tierra. Por otra parte, como
Como hemos dicho, las energías no renovables son las que se encuentran en la naturaleza y, aunque en cantidades desmesuradas, finitas. Por lo tanto, una vez que las utilizamos, no podemos volverlas a utilizar. En esta rama tenemos dos grandes fuentes, que son los combustibles fósiles y los nucleares. Los combustibles fósiles provienen de la biomasa que se descompuso hace millones de años bajo unas condiciones de presión y temperatura adecuadas. Se puede decir que para generarlas tendríamos que crear una empresa hoy, y en 4.000 millones de años los herederos de dicha empresa cobren el combustible que proveen. Dentro de los combustibles fósiles se tiene el carbón mineral, el petróleo y el gas natural. Por otra parte, los combustibles nucleares son elementos de la tabla periódica, los cuales pueden producir energía por medio de fisión nuclear. Básicamente explotan. Bueno, no, esto es otro tema que se lo explicará otro compañero, entonces no voy a hablar más sobre el tema. Bueno, ya con esta breve introducción le daré paso a mis compañeros, los cuales detallarán a fondo un poco más sobre fuentes de energía como son la nuclear, la biomasa, la eólica, la térmica, la hidráulica y la solar. Buenos días, mi nombre es Juan Felipe Ángel y hoy les voy a hablar sobre las fuentes hidráulicas. El origen de la energía hidráulica está basado principalmente en el ciclo del agua. Se puede decir que la energía proveniente del movimiento de las aguas es la fuente de energía más antigua y la preferida gracias a su facilidad de obtención. Ha ayudado desde tiempos remotos a las actividades productivas de la humanidad. Su uso es básicamente la transformación de la energía potencial y cinética. La energía cinética del agua se ha utilizado desde incluso antes de los grandes imperios romanos, para actividades como la molienda de granos, los aserraderos o demás actividades que requerían una fuerza mecánica. Esto obligaba a que, donde se encontraba una fuente hidráulica, se establecieran las industrias de la Edad Antigua. La energía potencial ya viene siendo un poco más moderna. El agua es depositada en estanques y se transforma en energías aprovechables, haciéndolos desplazar a niveles inferiores. Uno de los inventos más importantes para poder aprovechar la energía hidráulica fue la invención del generador eléctrico y la turbina hidráulica a finales del siglo XIX. Sus principales características son que está ampliamente distribuida en el mundo. Existen potenciales en cerca de 150 países y aproximadamente 2/3 de su potencial económicamente factible permanece sin desarrollar. Se ubica mayoritariamente en los países en desarrollo, donde su capacidad de generación es más urgente, se requiere con más urgencia. Es una tecnología madura, con más de 100 años de experiencia. Cuando se compara con otras opciones de generación a gran escala, tiene los costos de operación más bajos y los más largos ciclos de vida, así como también una contaminación atmosférica mínima. El combustible es el agua, es renovable y no está sujeto a fluctuaciones en las condiciones del mercado. Puede representar la independencia energética de muchos países. Así, la hidroeléctrica es la mayor fuente de electricidad en Canadá y en Austria, por encima de un 60% de la capacidad total. En Brasil, con un cerca del 90%, y en países como Noruega y Zambia, cercanos al 100%. Se podría pensar que es una fuente de energía perfecta, pero como todo en esta vida tiene sus contrapartes. Uno de ellos es que se tiene que invertir en las innovaciones de los medios de transmisión, pues por lo general estas fuentes se construyen remotas a las civilizaciones. Y si se pierde mucha energía en su transporte, no sería factible usarlo. También se puede tener un primer impacto fuerte en el medio ambiente, porque por lo menos en las centrales hidroeléctricas se tiene que hacer represas que implican obras civiles y embalses artificiales de gran escala que alteran y o transforman irreversiblemente el medio ambiente. La energía proveniente de la hidráulica cubre un 10% de la producción mundial de energía y ya se están creando proyectos para aumentar estas cifras. Tenemos que del total de energía producida, un 65% es considerado económicamente factible. Otra de las ramas de la energía hidráulica es la producida por los océanos, que estos están constantemente atraídos por la luna y calentados por las corrientes térmicas.
Los océanos son una reserva de grandes cantidades de energía generada, sobre todo a partir de los vientos que barren su superficie. La idea de cómo aprovecharla ha intrigado al hombre desde hace cientos de años, tal que existen una gran cantidad de propuestas relacionadas con el potencial energético marino y sus posibilidades de explotación. Por ejemplo, en el Reino Unido hay más de 50 empresas que trabajan en la producción de energía a partir del mar. Las olas son causadas principalmente por la atracción gravitacional del Sol y la Luna sobre los océanos. El movimiento relativo de estos cuerpos causa que la superficie de los océanos se eleve y deprima periódicamente. Por regla general, se puede explotar cualquier costa con una cuota de mar de más de 400 kilómetros. Sin embargo, la mayor energía se produce en las costas situadas entre los 30 grados y 60 grados de latitud norte y sur. Así, una ola de mar del norte de solo 1 metro de altura produce energía suficiente para alimentar 50 calentadores eléctricos. En efecto, la energía de las olas es susceptible de convertirse en movimiento mecánico útil o presión hidráulica, que puede usarse directamente o para actuar un generador eléctrico. Si se pudiese almacenar toda esta energía, el mar produciría alrededor de 2.000 millones de kilowatts por hora, el equivalente al doble de la electricidad producida en las centrales nucleares y térmicas. Sin embargo, la energía de las olas tiene un uso bastante limitado. Probablemente el más difundido sea el de las boyas de navegación, donde se aplica el principio hidráulico del sistema cilindro-pistón. Desde hace unos 200 años ya, se han desarrollado más de 1.000 patentes para dispositivos olas-océano y las investigaciones básicas se han concentrado en el uso de barreras para crear impedimentos artificiales con el fin de controlar el flujo de las olas. Se destacan pocos países como Gran Bretaña, Portugal, Japón, USA y los países escandinavos en estos proyectos. A partir de los movimientos cíclicos de elevación y caída de las olas, es posible generar potencia eléctrica. En este caso, las plantas de potencia funcionan bajo el mismo principio hidráulico de las plantas hidroeléctricas ordinarias, es decir, diferencia de nivel de agua. Las plantas operan sincronizadamente con el periodo de mareas, por lo que la generación tiene un lugar solo en periodo entre 8 y 10 horas. Una de las mayores fuentes oceánicas es la Racine Rivière en Francia, donde existe una elevación promedio de las olas de 7 metros. Tiene una potencia instalada de 240 gigawatts y está conectada a la red desde 1966. La central tiene unas turbinas situadas en túneles de hormigón bajo el nivel del agua. El agua que entra y sale del estuario pasa por estos túneles, con lo cual acciona las turbinas que a su vez mueven los generadores eléctricos. Esto ha sido todo, muchas gracias. Hola, mi nombre es Andrés Felipe Botín Urbano, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Pereira. Les voy a hablar acerca de la energía nuclear. La energía nuclear es también conocida como la energía atómica. Esta es la que se produce a través de reacciones nucleares. La energía nuclear me proporciona energía eléctrica, mecánica y otras. Bueno, ¿qué son las reacciones nucleares? Las reacciones nucleares son cuando hay una combinación o transformación de las partes subatómicas o los núcleos de los átomos. Estos se dan en algunos isótopos. ¿Qué es un isótopo? Un isótopo es a lo que se llama cuando tenemos un par de átomos del mismo elemento, pero el núcleo de estos átomos que contiene neutrones y protones va a variar en los neutrones, haciendo que tengan una diferencia de masa. Bueno, la energía nuclear la vemos presente en muchas cosas, como por ejemplo viene desde la generación de energía eléctrica hasta la utilización en la medicina nuclear, donde entran los campos de los rayos X, rayos gamma, rayos beta, todo eso de la radiactividad. También la podemos ver en la arqueología y también en el estudio de los fósiles. Ventajas de la energía nuclear. Una ventaja se dice que es que no produce CO2, o sea que es una energía limpia para el planeta. Otra que es una energía muy barata. Y otra ventaja es que
la energía nuclear siempre se va a producir, o sea, las 24 horas de los 365 días del año va a estar produciendo porque depende de los átomos, al contrario de la energía eólica o solar. Por ejemplo, la eólica depende del viento, o sea, cuando no hay viento no hay energía. Y la solar, cuando no hay sol, pues, o sea, en la noche, o sea, no se genera energía. Bueno, ¿cómo opera la energía nuclear? Bueno, vamos a tomar un ejemplo en una central nuclear. Tomamos un trozo de uranio, que es el metal que más se usa, pues uranio, plutonio hay varios porque son reactivos. El plutonio se utiliza para hacer bombas más que todo, pero pues vamos a tomar el ejemplo del uranio. Cogemos esta barra de uranio y la metemos a calentar a una temperatura pues más grande de los 250 grados centígrados. Cuando se calienta, los átomos, como tienen neutrones y protones, van a empezar a calentarse y los neutrones van a salir disparados hacia otros átomos. Cuando un neutrón choca con otro átomo, ahí es que se produce la energía, que tiene unas magnitudes muy altas. Bueno, entonces cuando metemos este pedazo de uranio y lo empezamos a calentar, esta energía va a pasar en forma de vapor. El vapor va a ir por un conducto y va a mover una turbina. Y cuando esa turbina se mueve, ahí es que se va a producir la energía eléctrica. Hablando de, en este caso, energía eléctrica. A continuación voy a explicarles de una forma más clara el proceso de los neutrones y protones y la energía que tiene cada átomo de dicho elemento. Gracias. Hola, les voy a explicar el proceso de la energía nuclear que se da en cierto átomo, cierto elemento. Bueno, como ejemplo vamos a tomar supongamos que este es el núcleo de un elemento, supongamos que es el uranio, pues es uno de los más usados. Este va a tener dentro pues, partículas de protones y neutrones. Para imaginarnos, para obtener y saber dicha cantidad de energía que produce tan solo un átomo y cada elemento, vamos a tomar que cada partícula subatómica de este núcleo va a valer una unidad. Estos pues ya se sabe que tienen un valor que es una masa muy pequeñita, que es de, por ejemplo, 2 por 10 a la menos 11, esos valores, pero vamos a hacer un ejemplo práctico tomando que eso vale una unidad. Bueno, entonces la masa de este va a ser la suma, que sería una unidad más una unidad, igual 2 unidades. Pero científicamente es demostrado que siempre la masa de cada núcleo es ligeramente más pequeño a lo que nos da a nosotros. Por ejemplo, que en este caso puede ser 1,995. Bueno, entonces aquí para saber calcular cuál es la masa real vamos a utilizar la ecuación de Einstein, la cual es esta: de energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta masa es la diferencia que hay entre el valor real y el valor que dan a nosotros como ejemplo. En este caso pues sería 0,005 unidades. Ya teniendo esta diferencia de masa, vamos a utilizar y reemplazarla en la ecuación de Einstein, lo cual me da 0,005 por la velocidad de la luz, que es algo parecido a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esto nos va a dar un valor extremadamente grande para cada átomo. Entonces así que se puede explicar por qué es que la energía nuclear es tan grande y tiene muchos usos para la industria en todo el mundo, porque los valores siempre nos van a dar muy altos. Por ejemplo, un átomo de estos podía producir 1.000.000 de veces más la energía que se produce al encender la estufa de tu cocina. Es una cantidad de energía demasiado alta. Hola a todos, un saludo. Mi nombre es Diego Andrés Muñoz Gómez. Hoy vamos a realizar el trabajo final de Física 1 de Ingeniería Eléctrica. Hoy vamos a hablar sobre el tema de energía solar. La energía solar es la fuente de energía más prometedora. La energía solar, como su nombre lo indica, proviene del Sol. El Sol calienta la Tierra
por medio de rayos solares que viajan desde el espacio hasta la Tierra, trayendo calor y luz a través del espacio por medio de unas partículas cargadas de energía llamados fotones. Estos fotones funcionan como vehículo en el cual transportan la energía del Sol hasta la Tierra, y es así como nosotros aprovechamos esta energía. Luego del cambio de los fotones a los electrones es lo que nos resulta energía eléctrica, la cual nosotros utilizamos para abastecer nuestras comunidades de electricidad, iluminar todo nuestro futuro con una energía limpia. Bueno, y la característica de esta energía solar se debe a que es una energía gratis, no contamina y no destruye. Es una energía renovable. Ahora vamos a ver el dispositivo, el objeto que se utiliza para la capturación y el almacenamiento de esta energía. Básicamente pues son llamados los paneles solares. Estos funcionan como pilas gigantes que transforman esos fotones en electrones. Bueno, y cómo no recalcar el gran proyecto que se ejecutó en la Universidad de Pereira. Como miramos, esta es una parte de los 2070 paneles solares instalados, con una capacidad de generación de 630 kilovatios. En esta universidad se le apostó a lo que fue la energía renovable. Esta energía renovable se dice porque no va a emitir 688 toneladas de dióxido de carbono. Como miramos el clima en esta tarde, lo miramos que está un poco nublado, la cual en estos paneles solares no se va a ejercer una gran capacidad de generación de energía, debido a que no hay muchos rayos solares, pero existen las horas llamadas pico, donde se va a ejercer mejor energía solar y dado así también la generación de esta energía en estos paneles solares. Este proyecto dejará de emitir 388 toneladas de dióxido de carbono. Por esto vemos que es una energía renovable, porque antes de destruir el medio ambiente lo está protegiendo. Bueno, y eso era todo el video, muchas gracias, y luego pasaremos a ver otro video. La biomasa. La naturaleza puede considerarse como una fuente inagotable de energía. Los restos agrícolas, los restos de la industria maderera, los restos forestales y agroalimentarios son algunos ejemplos de cómo tener energía limpia, renovable y sostenible. Recurso natural que la naturaleza pone a nuestra disposición para ser utilizado con grandes ventajas energéticas, medioambientales, económicas y de confort para el ciudadano. Su principal uso es en las calefacciones en el invierno y el agua caliente. La madera es la biomasa más utilizada por el ser humano desde que se descubrió el fuego. La biomasa también se puede obtener mediante un proceso químico, tal y como el petróleo, pero este no es una fuente renovable. Para obtener petróleo debemos esperar millones de años y condiciones muy específicas. Se suele confundir biomasa, bioenergía y biocombustible. Definámoslas. Biomasa, como se dijo antes, aquello que puede ser utilizado como fuente de energía, materia prima. Bioenergía, energía renovable que se obtiene por transformaciones químicas de la biomasa. Biocombustible, todos los productos a base de la biomasa como el biodiesel, biogás o el bioalcohol y muchos más. La biomasa se clasifica en 3 etapas: la natural, la residual y de cultivo. Definámoslas. La natural
se obtiene de forma espontánea en la naturaleza, sin intervención humana, ejemplo, los árboles secos o pastizales secos. La residual, residuos generados por las actividades agrícolas, servícolas, ganaderas o de la industria alimenticia. Cultivo energético, producir biomasa para convertirla en combustible. De las energías renovables, la biomasa es la más fácil de obtener, ya que la materia prima es muy fácil de obtener, ya que casi cada vegetal, planta o fruto puede ser utilizado y su dióxido de carbono es menor al del petróleo. Se necesita gran cantidad de biomasa para producir la misma cantidad de energía que produce el petróleo. Los países que están implementando el uso de biocombustibles son Brasil, Colombia y Argentina, que en un futuro se proyectan como grandes exportadores del biocombustible. Hola a todos, mi nombre es Víctor Montoya y el día de hoy voy a explicar todo lo relacionado a la fuente eólica, o también mejor conocida como energía eólica. Pero primero que todo, ¿qué es una energía eólica? Es una energía obtenida por el viento, o más bien por el aprovechamiento de este mismo para luego ser convertido en una energía mecánica y a partir de ella en electricidad u otras formas útiles de energía para las actividades humanas. La función de la energía eólica es obviamente para producir energía, la cual se consigue a través de aerogeneradores que se encuentran en parques eólicos. Esta fuente de energía es considerada como la más barata y competitiva que otras fuentes de energías convencionales. La energía eólica es un recurso abundante, renovable y limpio que ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar fuentes de energía a base de combustibles fósiles. A continuación explicaré cómo se produce y cómo se genera dicha energía. La energía eólica está relacionada con el movimiento de las masas de aire, que se desplazan desde zonas de alta presión hacia zonas adyacentes con menor presión. Dichos vientos son creados a causa del calentamiento no uniforme de la Tierra, debido a la radiación solar. Entre el 1 y el 2% de la energía proveniente del Sol se convierte en viento. Para aprovechar la energía eólica es importante conocer las variaciones diurnas, nocturnas y la variación de la velocidad del viento con la altura sobre el suelo. Para poder utilizar la energía es necesario que éste alcance una velocidad mínima que depende del aerogenerador que se vaya a utilizar. Esto suele empezar entre los 3 metros sobre segundo, o sea, hace 10 kilómetros por hora, y los 4 metros sobre segundo, o sea, hace 14,4 kilómetros por hora. Esta parte es conocida como cut-in speed y que obviamente no supere los 25 metros por segundo, o sea, hace los 90 kilómetros por hora. Esta otra parte se conoce como cut-out speed. Ahora hablaremos de las ventajas y desventajas que posee esta energía eólica. Primero empezaré por las ventajas. El viento es una fuente abundante e inagotable, lo que significa que siempre se puede contar con una fuente original que produce energía. Para producir y acumular la misma cantidad de energía eléctrica, un campo eólico necesita menos terreno que un campo de energía fotovoltaica. Además, es reversible, lo que significa que el área ocupada por el parque puede restaurarse nuevamente. La energía eólica es la fuente de energía más limpia después de la energía solar. Esto es así porque durante su proceso de generación no lleva implícito un proceso de combustión. Así, no produce gases tóxicos ni residuos sólidos alguno. Ahora hablaremos de sus desventajas. El viento es relativamente impredecible
por lo que no siempre se cumplen las previsiones de producción, especialmente en las unidades temporales pequeñas. Otra de las desventajas de la energía eólica es que se trata de una energía que no se puede almacenar, sino que debe ser consumida de manera inmediata cuando se produce. Esto hace que no pueda ofrecer una alternativa completa al uso de otros tipos de energía. Como ya les había mencionado antes, los aerogeneradores solo funcionan correctamente con ráfagas de viento entre los 10 y los 40 kilómetros, entre los 10 y los 90 kilómetros. A velocidades menores la energía no resulta rentable, mientras que a mayores supone un riesgo físico para la estructura. Y bueno, esto es todo por hoy. Así que prosigan con el siguiente tema. Energía térmica, o también conocida como energía calorífica o calórica. La energía térmica es la energía liberada en forma de calor o trabajo. Esta se puede transformar utilizando un motor térmico, es decir, en una central termoeléctrica que utiliza energía térmica para generar electricidad, o en trabajo mecánico, por ejemplo, en el motor de un automóvil o de un avión. La obtención de energía térmica puede implicar un impacto ambiental. Si la energía térmica se obtiene mediante determinadas fuentes de energía no renovables, como por ejemplo mediante la combustión de combustibles fósiles o la energía nuclear, el impacto medioambiental es negativo. Durante la combustión de combustibles fósiles se liberan dióxido de carbono y emisiones contaminantes. Por otro lado, el uso de energía nuclear también aporta otros inconvenientes. Esta fuente de energía genera residuos radiactivos que deben ser controlados. Además, deben tomarse en cuenta la utilización del terreno de las plantas generadoras de energía y los riesgos de contaminación por accidentes en el uso de materiales implicados, como los derrames de petróleo o de otros productos petroquímicos derivados. Una de las ventajas de la energía térmica es que ésta se puede obtener sin la combustión de ningún material, por lo tanto, la vuelve una de las energías sin emisiones de dióxido de carbono. Esto la vuelve una energía 100% limpia. Por otro lado, se puede obtener energía térmica mediante fuentes de energía renovable, como la energía solar térmica. Esta nos permite captar la radiación solar y convertirla en energía mediante colectores solares. Hay otro tipo de energía renovable que es la energía geotérmica, que es un tipo de energía a escala humana que se obtiene a partir del calor del interior de la Tierra. Otros ejemplos de energía térmica puede ser el rozamiento, las bombas, el mismo cuerpo humano o el agua hirviendo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Giraldo Calle y la tarde de hoy pues les voy a exponer acerca de lo que es los combustibles fósiles y la energía que obtenemos gracias a estos combustibles fósiles. Entonces, los combustibles fósiles pues son creados en la biomasa en eras pasadas por medio de la transformación que se va dando por medio de la presión, por medio de las altas temperaturas que había en ese entonces, en esas eras pasadas, pues se creó esta biomasa. Esta biomasa es como una capa de la tierra donde hay altos componentes o altas sustancias químicas que producen pues gases o producen pues cosas que les voy a estar explicando ahora. Pues acá tengo un pequeño dibujo donde se puede ver un poco lo que es la capa de la biomasa.
Entonces supongamos que esta es la Tierra, ¿cierto? Y entonces acá abrí la Tierra para llegar a su núcleo, y acá pues tenemos la capa terrenal por encima, y después tenemos la capa de la biomasa, donde encontramos todas estas sustancias químicas y gases que nos pueden servir para poder generar una combustión y poder generar energía. Bueno, pues ya explicando lo de la biomasa, pues pueden entrar ahora a lo que es como los tipos de combustibles fósiles que pueden encontrar en esta biomasa, que nos pueden generar energía. Entonces, estos tipos de combustibles son 4 tipos de combustibles, los cuales son el gas natural, ¿cierto? El gas producido por el petróleo, el gas licuado del petróleo, el petróleo y el carbón. Estos 4 tipos de combustible no son renovables, o sea, solamente podemos tener un uso de ellos y ya no los podemos volver a obtener. Por eso podemos decir que no es energía de la biomasa, sino que es energía fósil. Por eso la podemos como separar. La podemos como separar o clasificar dentro de todas las energías. Bueno, ahora les hablaré acerca del petróleo. El petróleo es un líquido oleoso compuesto por carbono e hidrógeno. Las proporciones de carbono e hidrógeno que trae el petróleo pues son de distintas proporciones. Esos productos los podemos encontrar a 600 y 500 metros sobre, debajo del nivel del suelo normal. 600 y 5000 metros, o sea 5 kilómetros, 600 y 5 kilómetros podemos encontrar petróleo sobre el nivel donde estamos en este momento, es lo que llamamos suelo. El petróleo lo utilizaban hace mucho tiempo los egipcios para hacer momias, y los romanos lo utilizaban para los combustibles de algunos alumbrados. En verdad que son muchas las maneras donde yo puedo utilizar el petróleo. Por ejemplo, lo pueden utilizar hasta en jabones, como tanto en imprentas, o por ejemplo para hacer un caucho, o por ejemplo para generar fibras de algo. Entonces son múltiples sus derivados del petróleo, y son también múltiples sus variedades de aplicaciones. Entonces es un producto, pero hay que tener en cuenta que no es renovable, solamente tiene un uso. Bueno, ahora les voy a hablar acerca del carbón. El carbón ha sido creado por medio de los vegetales y las rocas que han erosionado, que estaban en la capa terrestre y se han recubierto y han quedado al fondo. Este es el producto que ha quedado, es el carbón. El producto de esta interacción física es el carbón. Entonces es creado desde hace muchísimos tiempos. Dice que a partir de la era el Devónico, o a partir de los 2 periodos geológicos que son el Cretácico y el Devónico. Entonces es un producto creado hace muchísimos tiempos por medio de todas estas sustancias químicas que antes he dicho. Entonces el carbón tiene una condición, lo podemos transformar para que nos dé una energía de manera de combustión. Ha entrado mucho como en debate con lo que es el petróleo, porque los dos sirven para lo mismo, pero la dificultad está en cómo obtener uno y cómo obtener el otro. Entonces
lo han utilizado para la energía de trenes, de barcos, para producción. También les hablaré acerca del gas natural. El gas natural es un compuesto que principalmente es por metano, un compuesto químico formado por átomos de carbono y átomos de hidrógeno, el cual se sitúa bajo la tierra en esta capa que llamamos como biomasa, habitualmente en los mismos yacimientos donde se almacena el petróleo. Este gas es fácil de transportar, se transporta en tuberías y contenedores de aluminio. Es incoloro y es inodoro. Por último tenemos al gas licuado del petróleo. El gas licuado del petróleo es este que encontramos en las pipetas para las cocinas. Es utilizado, tiene múltiples usos, pero solamente es como para un tipo de combustión, para que obtengamos calefacción gracias a este gas licuado del petróleo. Bueno, por último les voy a hablar acerca de las ventajas y las desventajas que tenemos al producir este tipo de cosas. Como ventaja, sabemos que es muy fácil de manipular, es muy fácil su transporte, la energía que nos da, pues o sea, son muy energéticos. Su energía es muy buena, muy fuerte. Pues esas serían como las ventajas que tendríamos en estos productos, porque como desventaja tenemos muchas desventajas al obtener esos productos, porque dañamos el medio ambiente al extraerlo, podemos dañar el medio ambiente. Por ejemplo, hay partes donde sacan petróleo en el mar y se han producido han ocurrido muchos incidentes en el mar y es mucha la contaminación que hace tanto en especies marinas como para el mismo medio donde se encuentra. Nos produce la combustión de estos productos, nos hace un daño en la atmósfera. No, pues como he dicho, no es una energía que sea renovable, no es renovable, porque solamente podemos tener una utilización de ella y ya. Su valor económico es asequible, pero de algunos derivados, por ejemplo, algunos derivados del gas licuado del petróleo. Por ejemplo, para el gas licuado del petróleo algunos sirven para motores de carros y todo eso, pues es asequible, pues es un precio asequible. Pero por ejemplo para el petróleo o para el gas natural es diferente, pero entonces hay que tener en cuenta que uno lo puede obtener fácilmente, pues. Y no, pues ya esa era toda la exposición que les tenía para la tarde de hoy. Espero que haya servido todo lo que haya dicho y que tengan una buena tarde.